Esta noche vamos a mirar algo sobre la cruz de Cristo y nos vamos a basar para ello en la lectura de un versículo que se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 8, el versículo 9. Naturalmente nuestro corazón, al pensar en un tema tan grande, debe estar quebrantado en la presencia del Señor, debe estar humillado, como hemos escuchado, en la presencia del Señor, y debe estar con una actitud receptiva de esta bendita palabra de Dios que nos va a hablar del hecho más grande de la historia, donde Dios expresó su amor y donde nuestro amado Salvador entregó su vida santa, inmaculada, a recibir el castigo del pecado nuestro sobre la cruz, a fin de salvarnos a cada uno de nosotros. Dice el versículo 9 de este capítulo 8 de 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué hermoso versículo, ¿no es cierto? Fíjense lo que hace el apóstol Pablo. Él está hablando de cómo las ofrendas de los creyentes deben ser generosas. Cuenta en el relato la historia de aquellos hermanos de Macedonia que tuvieron por sumo gozo y gran privilegio contribuir para la obra del Señor. Y dice que asimismo primeramente se dieron al Señor, ellos mismos y después a nosotros. Y el apóstol les exhorta a los hermanos en Corinto que como abundaban en todo, también abunden en esta gracia de dar. Y para ilustrar la generosidad que debe caracterizar a los creyentes, toma el ejemplo mayor, el más sublime, el ejemplo de la generosidad, de la bondad, de la gracia del Señor Jesucristo. Y les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y yo quisiera esta noche sencillamente desarrollar este texto de la Biblia, poniéndolo en orden cronológico si queréis, y entonces decir que en primer lugar encontramos que el Señor era rico, en segundo lugar que se hizo pobre voluntariamente, en tercer lugar que fue por amor, en cuarto lugar que fue porque nosotros somos pobres, y en quinto lugar que lo llevó el deseo de enriquecernos a nosotros. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué texto tan rico es este. Cómo en un solo versículo se puede decir tantas cosas y tan grandes. Si tuviera que darle un texto al mensaje de esta noche, lo llamaría en dos palabras que están aquí en el medio de este texto. Denominaría este mensaje por amor. Por amor. Esa es la médula de todo lo que vamos a decir esta noche. Cristo lo hizo por amor. ¿Por amor de quién? Por amor a nosotros, por amor a mí, por amor de ti. En primer lugar, que el Señor era rico. ¿Quién puede medir las riquezas que nuestro Señor tenía antes de empobrecerse, tomar nuestra naturaleza humana y venir a ser como uno de nosotros? ¿Quién puede medir todo lo que Él era? Isaías lo vio y lo relata en el capítulo 6, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas henchían el templo. Los serafines estaban volando alrededor del Señor. Tenían alas y con dos cubrían sus pies, con dos sus rostros y con dos volaban. Y daban voces de alabanza el uno al otro, y con la voz estremecedora de aquellos que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas de aquel templo celestial se estremecieron y la casa se llenó de perfume, del humo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué visión. El trono alto y sublime. Este era el hábitat de nuestro Señor. Este era el lugar de la habitación
de nuestro Señor. ¿Cuántas expresiones encontramos en el Antiguo Testamento que dicen el cielo es tu morada? ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Tu trono, oh Dios, trono eterno. Pero hay un pasaje que describe algo de esta grandeza y de esta riqueza de nuestro Señor. Lo podemos encontrar en el capítulo 29 de Primera Crónicas. Y lo vamos a leer así rápidamente. Resulta que David está juntando elementos para el templo. Dios ha dispuesto que como David fue un hombre de sangre, esta mañana hemos visto algo de eso, él no iba a levantar un templo, pero sí lo haría su hijo Salomón. No obstante, David pidió al pueblo que trajeran cosas para el templo, piedras preciosas, oro y todo lo que fuera necesario para levantar aquel templo. Y el versículo 9 de este capítulo 29 de Primera Crónicas dice: se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David. Y aquí empieza la descripción de las riquezas que nuestro amado Salvador tenía antes de encarnarse y venir a morir por nosotros en la cruz. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tomen nota de lo que dice, ¿no? Todas las cosas en el cielo, todas las cosas en la tierra. Él es la fuente de las riquezas y la gloria, porque dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, un dominio universal. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Se dan cuenta qué riqueza tenía nuestro Señor? ¿Qué riqueza Él tiene en la gloria, nuestro Señor? Él era rico, siendo rico, dice aquí Pablo, se hizo pobre. Y la riqueza del Señor no consiste en bienes materiales. Si queremos sumar los fondos la riqueza del Fondo Monetario Internacional, de la Comunidad Europea, de las riquezas de Bruselas y de Nueva York y de los grandes emporios del mundo, nunca podrían compararse a las riquezas que nuestro Señor tiene en gloria, las que Él tenía antes de la encarnación también. Pero además, la importante, la grandeza de esta riqueza que Cristo tenía en la gloria, no consiste en las cosas materiales, en el oro, la plata, los bienes, sino es la riqueza inmaterial, lo que más vale en Él. Tuya es la sabiduría, el honor, la gloria, el conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento. Y hay una riqueza que es inmaterial, que es el bien más preciado que el hombre puede alcanzar. Salomón decía, alcanzar sabiduría, alcanzar sabiduría. La palabra de Dios nos lleva a alcanzar sabiduría. Y este es el bien inmaterial, pero más grande que el hombre puede tener. Cristo es la fuente del conocimiento. No solo tiene conocimiento, no solo tiene sabiduría, sino es la fuente del conocimiento, es la fuente de la sabiduría. Esta es la riqueza que el Señor tenía en gloria. Los serafines le cantaban loas a su santo nombre. Los ángeles se habrán alborotado al ver que aquel trono alto y sublime
había estado en acefalía, el Señor tomó forma humana, descendió. ¿Qué ha pasado? Todo el cielo se alborota por este acontecimiento incomparable. El Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, toma forma humana y desciende a este mundo. ¿Qué riquezas tenía también nuestro Señor de orden inmaterial? Fíjense que Dios, por su humillación, le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y San Juan capítulo 13 nos dice sencillamente estas palabras, que Jesús sabía que el Padre le había dado en las manos. ¿Qué le había dado el Padre? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Quién puede medir esta riqueza? El Padre le había dado todas las cosas. ¿Alguien puede describir todo lo que el Padre le dio al Hijo? Todas las cosas. Y había salido de Dios y a Dios volvía. Sí, aquí nos dice que nuestro Señor era rico. Pero la segunda cosa que se nos dice es que Él se hizo pobre. Se hizo pobre. Él desciende de aquel sitial de luz, de aquel trono alto y sublime. Él desciende del lugar donde los ángeles le cantaban eternamente alabanzas a su nombre. Él desciende y toma nuestra condición. Nace en el seno de la bienaventurada María. Y un día los ángeles rompen el aire y vienen a las nubes y cantan: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El misterio de la encarnación se produce y dice el poeta: ¿qué niño es este que al dormir en brazos de María? Pastores velan y ángeles le cantan melodías. ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este? Anunciado por Israel como nuevas de gran gozo que el cielo cuenta. Sin embargo, él viene a esta tierra y empieza a sufrir la pobreza, porque sus padres en ley, la bienaventurada María y su prometido José, con quien no se había unido todavía, están buscando para enrolarse en el censo un lugar donde hospedarse, y no hay lugar para ellos en el mesón. Y empieza allí la secuela de pobrezas que nuestro Señor vive, y hubo de nacer de una manera tan singular en un establo, en un pesebre de Belén. Sí, allí está la pobreza del que era rico. Es un niño, está en los brazos de una santa mujer, pero está rodeado de bueyes y corderos que están allí pastando tal vez o descansando en el establo. Allí nace el Hijo de Dios, allí nace nuestro Señor. Vivió sujeto a su familia y trabajó en el oficio de su padre, posiblemente en la carpintería de Nazaret, y estuvo sujeto a ellos. Y un día comienza su ministerio público, y entonces allí podemos ver también cómo el Señor era pobre, caminaba los caminos polvorientos, y un joven aventurero se acerca al escuchar a Cristo y dice: yo quiero enrolarme con esta idea, yo quiero enrolarme con este maestro, yo quiero seguirle, yo quiero cumplir mi ideal, mi vocación. Y le dice al Señor: Señor, yo te seguiré donde quiera que fueres. Y el Señor le dice: ¿cuánto cuesta eso? Le dice: haz tus propios cálculos. Las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí está la pobreza que Él asumió al venir a este mundo. Mientras los hombres se afanan por tener sus propiedades, el Hijo de Dios vino aquí y renunció a esa posibilidad. Él que era el dueño del mundo, Él de quien David dijo: todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyos. Él renunció a eso y dijo: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta es la pobreza del Señor.
Cuando él nació vinieron aquellos sabios del oriente y dijeron que habían visto la estrella y que un rey de los judíos había nacido. Y si era un rey, ¿dónde podía estar el rey? Y fueron a tocar las puertas del palacio de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero él no vino a nacer en palacios. El Señor no nació en cuna de oro, nació en un humilde pesebre y vivió pobremente también en este mundo. No tenía un lugar donde recostar su cabeza. Un día la gente se apiñaba en la playa para escuchar las palabras del Señor y el Señor no podía llegar a tantos desde el mismo nivel que ellos, y la gente se amontonaba y de allá decían: más fuerte no oímos, y el Señor se esforzaba con su voz. Pero entonces se llega a la costa y le dice a uno que aleje un poco la barca, y él, posiblemente sentado de pie en la popa de aquella barca pescadora, se sube en un lugar para que todos le vean y le puedan entender con más facilidad. Y desde allí, desde ese púlpito, desde esa cátedra, el Señor le hablaba el evangelio de amor a las gentes. Qué hermoso, ¿eh? El barco, por supuesto, era prestado, era de unos pescadores que estaban por allí. Y luego que el Señor usó aquella barca, le dice: boga mar adentro y echen las redes para pescar. Ellos habían estado lavando las redes. Señor, no hemos pescado, ya terminó nuestra tarea, hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Y bogaron mar adentro, lanzaron las redes y no las podían sacar. Y allá había otras barcas y les gritan: Juan, Jacobo, vengan, ayúdennos, porque las redes se rompen, no podemos con tanta pesca. Y así el Señor, con su poder soberano, con su autoridad, hace aquella pesca milagrosa para compensar a aquellos hombres que habían prestado la proa de la barca para que él pudiera predicar el evangelio a toda la multitud que se apiñaba para oírle allí en la orilla. Un día vienen con una pregunta subrepticia al Señor y le dicen: dinos. Siempre procuraron los hombres hacerle tomar una posición al Señor, a ver si se pronunciaba contra alguna autoridad, a ver si él tomaba partido político, a ver qué podía hacer el Señor para poder acusarle. Dinos, le dice, sabemos que eres un maestro de verdad y que no te cuidas de la gente. ¿Es lícito dar tributo al César? Linda pregunta, ¿no es cierto? Israel estaba cautivo de Roma, era un país invadido por el Imperio Romano, estaba sojuzgado por Roma, había hombres que cobraban impuestos a los judíos, iban a las arcas de Roma, estaban bajo una invasión romana y ahora querían que el Señor se pronunciara contra el César con el fin de acusarle también y despreciarle como maestro y Señor. Y el Señor entonces les va a enseñar la lección del tributo. Les va a decir: ¿de quién es esta inscripción? Ellos dijeron: del César. Y el Señor le dice: dad al César lo que es del César. Les dijo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso solo dijo. No, no es cierto. Y a Dios lo que es de Dios, ¿eh? Pero para dar esta lección gráfica que dio la lección, el Señor, ¿qué dijo el Señor? Traedme acá una moneda. Traedme acá una moneda. Porque el Señor no tenía esas monedas, no tenía esa moneda para la lección en su bolsillo. El Señor era pobre, pero qué gran lección objetiva dio con aquella moneda. Enseñó la verdadera medida de la justicia, al César lo que es del César. Y esta frase la conoce todo el mundo, sobre todo cuando tiene que reclamar algo que le toca a él. Dice: sí, esto me corresponde, al César lo que es del César. Lo sabemos escribir, ¿no es cierto? No nos olvidemos, por favor, de la segunda parte, que también somos tributarios de Dios. Ya hacemos muchas cosas para el César, pagamos los impuestos, ¿no es cierto? Pagamos los servicios,
cumplimos nuestras obligaciones, tenemos obligaciones con Dios, que nos da todos los días, sin pasarnos la factura, la luz sublime del sol. A Dios lo que es de Dios. Has hecho bien, querido amigo, esta noche venir a escuchar la palabra de Dios, porque Jesucristo afirmó que no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el alimento que tu alma necesita. Tú necesitas tener un encuentro con Él. Y al recordar esta semana mayor de la historia, yo te invito esta noche de todo corazón a que tú pienses que no vas a salir igual de aquí, sino que vas a tener un encuentro con Cristo, que te cambie la vida, que transforme tu alma, que te lleve al arrepentimiento, que te haga clamar por el perdón de tus pecados y por fin que te libre de esa carga que oprime el alma, que es el sentimiento de culpa, el saber que estamos mal delante de Dios, y esa carga que te libera el Señor, porque Él hizo la obra mayor en aquel día que su vida preciosa fue entregada en la cruz de vergüenza. También hemos hablado una noche de aquellas 2 dracmas que el Señor necesitaba para pagar el tributo para la casa de Dios. Y como no tuviera esas 2 dracmas, y su discípulo sabía que había dejado todas las cosas para seguirle y no las tenía, le dijo: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que venga, tómalo, y al abrir su boca hallarás un estatero, 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor no tenía 2 dracmas para pagar el tributo para la casa del Padre, y se valió de aquel milagro para pagar el tributo y fielmente el de su discípulo. Él era pobre. Cuando llegan los días de la Pascua, dijo: id a la casa que está en tal lugar, y allí encontraréis un asnillo atado. Desatadlo y traedlo. Y si el dueño de casa les preguntare: ¿por qué te lo llevas?, le diréis sencillamente: el Señor lo necesita. Mientras tanto, con su poder, Él estaba preparando al patrón de la cabalgadura para que no pusiera objeciones, porque el Señor había de entrar, conforme a la profecía de Zacarías, manso y montada en un pollino, entrar triunfalmente aquel primer domingo de Ramos a la ciudad de Jerusalén. Sí, el Señor usó aquella cabalgadura que no le pertenecía, anduvo en un asnillo manso y montado. Pero qué autoridad, nadie había montado en él, y aquel animalito de carga no corcovió cuando subió el Señor, porque el Señor tiene autoridad sobre toda la creación. Él es el segundo Adán, el Adán perfecto, el que nunca perdió su autoridad, porque el pecado nunca estuvo en él. A diferencia de Adán, él guardaba todo el poder del ser perfecto que vino aquí a morir por nosotros. Y luego va a preparar la cena, donde tomaremos la Pascua, donde celebraremos la Pascua antes que padezca. Y dijo: id a tal lugar, allí hay un lugar, aparejad allí. Y fueron en aquel lugar, en aquel aposento alto, en aquel cenáculo, un lugar que no le pertenecía, y allí se reunieron a comer la Pascua y también a celebrar aquella santa reunión que fue la primera cena del Señor, que nosotros rememoraremos mañana y recordaremos al Señor que cuando partió el pan y les dio la copa también, les dijo: haced esto en memoria de mí. Pero aquel cenáculo era un lugar también que no le pertenecía, era un lugar prestado. ¿Y qué decir, queridos, de la tumba del Señor? Era la tumba de José de Arimatea. Era una tumba prestada. Detrás del lugar donde las autoridades le crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual ninguno había puesto. No era el sepulcro del Señor, era el sepulcro de un hombre rico que lo facilitó para que el cuerpo del Señor de la gloria, que tomó forma humana por amor de nosotros, descansara aquellos 3 días hasta el día glorioso, aquel domingo de la resurrección. Sí, pero Él también sufrió la pobreza de la cruz. Entonces, si no tenía nada de estas cosas, ¿qué tenía el Señor?
¿Qué tenía el Señor? Tal vez unas sandalias atadas a los pies, unas vestiduras sobre su cuerpo, una túnica sin costura para abrigarlo en la noche. ¿Y qué pasó con esas pertenencias del Señor? Llega el día de la cruz, la túnica le es quitada, las ropas se las reparten los soldados, las sandalias, si las tenía, ya no están en sus pies porque aquellos pies van a ser atravesados por los clavos del madero. ¿Y qué tenía el Señor? ¿Algo le habrá quedado? Nada. Los artistas, los pintores, por un principio de pudor, han puesto un mantito para tapar su vergüenza. Pero ni eso siquiera tenía el Señor. Él fue hecho espectáculo a Dios y a los hombres, desnudado de sus ropas, fue acostado sobre un madero, sus manos atravesados, y aquella cruz fue levantada donde el Señor sintió sus más profundos dolores de sus músculos, de sus huesos, que se parecían desleírse, que parecían romperse con la tirantez de los clavos de las manos y los pies, con aquella corona burlesca de espinas que pusieron sobre su cabeza como para expresar que tú eres el Dios que un día por el pecado dijiste que espinas y cardos te producirá la tierra. Ahora nosotros tomamos el fruto de aquel pecado y lo encajamos, lo hincamos sobre tu cabeza para que tú lleves la culpa del pecado que hemos cometido. Qué terrible. El Señor queda sin nada, completamente desposeído, materialmente desposeído y pobre de la mayor pobreza, de la más abyecta pobreza. Allí en la cruz parecen alcanzarle las palabras que dicen: porque nada hemos traído al mundo y de cierto nada llevaremos tampoco. Él se fue a la cruz solo, sin nada que le pertenezca, una corona de espinas que era ajena, un madero que era ajeno, unos clavos que eran ajenos, porque esos clavos los merecían los pecadores y no Cristo, que nunca había pecado. Aquella corona de espinas tendrían que ceñir nuestras sienes y no las sienes de nuestro Señor. Pero Él las llevó así por nosotros. Pero permítame decirle que todavía no llegamos a la pobreza mayor de nuestro Señor. Él sufrió la pobreza de la amistad humana. Tenía 12 discípulos, uno le entregó, el otro le negó, los demás se alejaron de la escena de la cruz. Estaban lejos porque podían estar envueltos en este odio que se había despertado contra el Maestro, y ellos eran sus discípulos y se alejaron de estas cosas. Pero en la hora de su juicio no hubo quien le ayude. Él sí que sufrió como nadie la pobreza de la amistad humana. Por no decir, querido amigo, hermano, que Él todavía sufre la pobreza de nuestra amistad, que a veces somos tan fervientes y a veces tan fríos, que a veces somos tan entusiastas y a veces tan desanimados, que a veces estamos entusiasmados y de pronto nos decaemos. Qué triste, ¿no es cierto? Oh Señor, debiera ser nuestra oración. Ayúdame por tu Espíritu para que mi pobreza nunca más te traiga tristeza. Tristeza a tu alma, tristeza como la que tuviste que sufrir en la cruz. Y aún desde la cruz, cuando el gallo cantó, desde el juicio donde estaba preso, atado a sus manos por Caifás y la soldadesca, desde aquel lugar de juicio, cuando el gallo cantó, lo miró a su amado discípulo Pedro, y Pedro salió del lugar a llorar amargamente. Pero permítanme decirles que todavía no hemos llegado a la pobreza mayor
de nuestro Señor. Desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, fueron hechos tinieblas sobre toda la tierra, tinieblas espesas que no se veía nada. Cubrieron todo el mundo. Flavio Josefo, un historiador judío, dice que allá en la lejana Atenas, el catedrático que estaba dando su cátedra, ¿cómo se llamaba el que se convirtió cuando estaba Pablo predicando? Dionisio. El catedrático Dionisio estaba dictando su cátedra y por la ventana se esconde la luz y en pleno mediodía se hace una tiniebla total. Y este hombre que estaba dando su cátedra arroja su puntero y dice: algo tremendo está sucediendo, o el mundo se termina o está muriendo un Dios. Sí, fueron hechas densas tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Y allí el clamor de Jesús nos demuestra que Él llegó a la pobreza mayor que ningún ser humano ha llegado jamás. Él siente que el Padre también le ha abandonado. No solo que sus discípulos se alejaron, no solo que las mujeres miraban de lejos estas cosas por el pudor, ya que su cuerpo estaba desnudo seguramente. No solo los hombres que recibieron el bien de sus manos estaban con odio ahora gritando y burlándose de Él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti, decían los religiosos. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Decía el ladrón: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y demostrando la miserable avaricia de la hora de la muerte, en la hora de la muerte todavía, le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba pensando salvarse de la cruz, utilizar al Hijo de Dios para que lo salve de ese momento nada más, para volver a revolcarse en el cieno miserable del latrocinio, de la aventura, de la rebelión. Qué triste. Todos expresaron su odio y el Señor está solo en la cruz. Y solo allí desde el Calvario siente también que algo se interpone entre el cielo. Él había orado hace unos momentos: Padre, qué palabra tan dulce, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora siente que ni siquiera puede invocar el nombre de su Padre, sino como el Dios justo que está cargando sobre él la ira por nuestro pecado. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellas palabras fueron un clamor profundo, incisivo, potente, que llegaron al corazón de los oyentes, y los evangelistas, algunos de ellos, no se pueden retraer de ponerlo tal cual como lo oyeron en el Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ah, mis queridos amigos, tal vez nosotros conocemos lo que es vivir una hora de prueba, y algunas veces dijimos, ¿no es cierto que lo dijimos? Dios no me escucha. Tal vez hemos pensado: Dios no se acuerda de mí. Ha permitido esta prueba tan grande en mi vida. ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no se acuerda? Pero seguramente después, detrás de las nubes, vimos la luz del sol. Detrás de la prueba divisamos la solución. Detrás de la angustia vino el bálsamo de consolación para nosotros. Pero cuando nuestro amado Señor clamó desde el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Señor había quedado en la más abyecta soledad. Él había quedado desamparado de los hombres, pero ahora también desamparado por Dios. Permítanme que les ilustre algo que leí acerca de un gran músico inglés llamado Federico Händel. Este hombre parece que dirigía orquestas
y siendo joven tenía un gran auge y la gente lo seguía y aplaudía sus conciertos y reunía muchísima gente, pero de pronto este hombre, además de la persecución que se desató por la envidia que suscitaba en sus colegas de profesión, este hombre contrae una enfermedad que lo postra y Händel se tiene que trasladar a un clima septentrional más cálido para tomar ciertos aires, cierto sol, ciertos baños, y empieza a tratar su salud, que está muy quebrantada. Se recupera de su salud y viene débil, vuelve a Londres, la ciudad donde él vivía, y está buscando trabajo, no tiene quien lo invite a dirigir orquestas, no tiene quien le dé trabajo, y va caminando por las calles de Londres este hombre, que era un genio de la música, y repite las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así noche tras noche va caminando y contando su angustia a Dios, pensando que Dios lo había abandonado. Una noche, al volver a su pieza, encuentra que alguien le ha dejado unos papeles con unas letras para que él le ponga la música. Y entonces se aboca de lleno a su tarea, empieza a escribir música, componiendo con aquellas letras que le daban, y pasa la noche escribiendo, y al día siguiente sigue escribiendo, y pasa la noche, y a la mañana siguiente entra un muchachito con una taza de café para que se alimente. Este hombre estaba tan metido que lo ve sin mirarlo, sin verlo, y sigue con su trabajo, y así 2 o 3 noches pasa escribiendo, y de aquella oportunidad sale el oratorio del Evangelio de San Mateo, sale el Mesías, el oratorio del Mesías, y sale también esa canción exultante conocida como el Aleluya de Händel. Pasa el tiempo y aquella música que escribe Federico Händel es escuchada en el auditorio donde está la reina Victoria, el rey Alberto, toda la corte inglesa, todos los súbditos, una gran cantidad de un gran concierto. Y cuando empiezan a sonar las notas del Aleluya, el rey Alberto se pone de pie, la reina Victoria se pone de pie, toda la gente del gobierno, del poder real de Londres se pone de pie, todo el auditorio se pone de pie al escuchar música tan exultante como el Aleluya de Händel. Y es costumbre hasta el día de hoy que cada vez que suenan las notas del Aleluya de Händel, el auditorio, en señal de respeto por esta canción que parece anticiparnos algo, las glorias del cielo, se pone de pie en señal de respeto y en señal de reverencia también al Aleluya, al Dios grande que se canta. Federico Händel, como muchos de nosotros, pudo comprobar que aunque dijo las palabras de Cristo, para él no eran lo mismo que Cristo. Solo nuestro Señor pudo decir cabalmente aquellas palabras, que Dios le había desamparado, y Dios le desamparó a Cristo porque nos tendió la mano de amparo a cada uno de nosotros. La tercera cosa que podemos decir, que esta muerte de Cristo fue por amor. Repito que el título de nuestros mensajes, de nuestro mensaje esta noche, es por amor, por amor. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, queridos, el amor que a veces está tan desfigurado en el lenguaje humano, el amor que está rebajado a veces a niveles pecaminosos, el amor tiene una expresión maravillosa en la palabra de Dios, cuando se dice el amor como está en Jesús. No hay amor como el amor de Cristo. Nunca terminará hasta que al redil de la gloria, allí dice un himno, Él nos conducirá. Nada más que por amor, el Señor se entregó, dejó las glorias, donde era rico en todo conocimiento, en toda ciencia y de toda la riqueza, para tomar voluntariamente la pobreza mayor. Recuerda, amigo, que otro motivo no tuvo, sino el amor por cada uno de nosotros. La cuarta cosa que tenemos que mencionar
es que esta obra de Cristo fue porque nosotros somos pobres. Nosotros somos pobres. Decía un hombre que estaba cruzando un canal ancho con un bote, y para esto había un botero que tenía que remar y conducir al otro lado. Y este hombre, un hombre entendido, de esos que no pueden callar su sabiduría, que saben tanto que si se les desborda, ¿vieron? Y entonces le pregunta al pobre botero, ¿qué sabes tú de astronomía? ¿Qué es eso? No sé nada, le dice el botero. De pronto le dice, ¿y qué sabes tú de filosofía? ¿Qué es eso? ¿Un pescado? ¿Algún filet tal vez? No sabía de qué se trataba, ¿qué sabes? No sé nada. Y así lo estaba avergonzando al pobre botero con su elocuencia y con su sabiduría desbordante. De pronto una brisa un poco fuerte parece que se dio vuelta el bote. Pero este hombre le decía, cada cosa que le preguntaba, dice, ¿qué sabe de tal cosa? Entonces has perdido la cuarta parte de tu vida si no sabes nada de astronomía. Y después de la filosofía, no sabes nada tampoco, has perdido la mitad de tu vida. Y de pronto vino la brisa, se dio vuelta el bote, y entonces acá fue el botero que preguntó, ¿sabe nadar? ¡No! Gritó desesperado el hombre. Y entonces le dijo, usted sí ha perdido toda su vida. ¿Qué cosa, no es cierto? Nosotros somos pobres. El hombre más sabio de este mundo es pobre, cuando está en peligro en alta mar y no sabe nadar, ¿no es cierto? Se le acaba toda la sabiduría, toda la grandilocuencia, se le acaba todo el saber, toda la riqueza, todo se termina. Somos pobres y no tenemos herencia. Somos pobres porque valemos lo que valen unos años de vida que tenemos aquí, con sus aflicciones, con sus achaques, con sus dolores. Nosotros llegamos al ocaso de la vida y estamos cada vez más limitados. Y si vemos algunos ancianitos nos dicen, bueno, yo no puedo comer dulce, no puedo comer salado, no puedo tomar más que agua o algo por el estilo. Está tan limitado. Se acabó el tiempo de los gustos y demás. La vida realmente se extingue, se va, es pobre, nos vamos. Somos pobres realmente si no tenemos una herencia permanente. Decía un predicador una vez, mi padre era un hombre de hacer muchos negocios y éramos 7 hijos o 5 hijos y nos quería dejar 1 millón a cada uno. Es como decir $1 millón, lo que decía en aquel tiempo, ¿no? 1 millón a cada uno. ¿Y sabe qué nos dejó? Dice, solo nos dejó el título de huérfanos. Qué pobre es el hombre, ¿no es cierto? Cuando su mira no está puesta nada más que en las cosas de la vida, que se extingue, que se va, que es breve, que es fugaz. Somos pobres, además, porque tenemos en nosotros el flagelo terrible del pecado que nos separa de la comunión con Dios. El pecado no es una cosa simple, el pecado es una cosa grave, porque Dios lo dice así. La paga del pecado es muerte. El pecado enferma a la gente que se somete a él. Y si no, miren todas las pestes que han salido ahora, ¿no es cierto? Miren el problema del SIDA, si no es propiamente el fruto del pecado, del abuso del sexo, de la deformación de la vida y del sexo. El pecado enferma. El pecado esclaviza, lo dice Cristo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y por fin el pecado mata, porque dice que la paga del pecado, el salario que nos da el pecado, es la muerte en el sentido más dramático, porque la muerte es la separación eterna del alma del ser humano con Dios. Por eso somos pobres, porque tenemos la pobreza también del pecado en nosotros. Dice Pablo, escribiendo en Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es tal la pobreza que el ser humano tiene que Dios nos ve muertos espiritualmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en quinto lugar quiero decir que la muerte de Cristo, que fue por amor, que se despojó voluntariamente, que fue la pobreza mayor que un ser humano pueda tener, fue para enriquecernos a nosotros, para quitar de nosotros la pobreza de las esperanzas cifradas en las cosas de esta vida que se va, que se marcha, para que cifremos nuestra riqueza en la riqueza espiritual, en la riqueza eterna, en la riqueza
de la gloria incorruptible, donde el sol no se pone jamás, donde no entrará llanto, ni muerte, ni nada de estas cosas, porque todas estas cosas, nos dice Apocalipsis 21, pasaron. El cielo es el lugar donde el Padre Dios secará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas pasaron. El cielo es el lugar donde no necesitaremos llaveros. No hace falta cerrar tanto la puerta porque allí no hay ladrones. El cielo es un lugar donde no hará falta policía porque allí no hay delincuencia. El cielo es el lugar del orden, de paz, porque allí reina nuestro gran Padre Dios y está la luz del Cordero, su Hijo amado, que tomó la cruz por amor de nosotros. El cielo es la riqueza que nos espera, pero no es una riqueza venidera. El cielo podemos empezar a disfrutarlo ahora, cuando Cristo viene a la vida y nos limpia de todo pecado. Porque Él al venir destierra de nosotros la culpa, el pecado, entra a nuestro corazón, nos engendra el arrepentimiento por su Espíritu, nos entregamos a Él y Él viene a vivir por el Espíritu Santo y engendra una vida nueva, una vida que no está sujeta a los dolores de aquí, de este mundo, aunque no podemos evitarlo, pero una vida que nos hace ver las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como leyó nuestro hermano, el evangelio de las riquezas, de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Tenemos las riquezas eternas, la riqueza presente de una vida de comunión con Dios, la riqueza del tesoro de ser depositario de esta verdad en nuestra vida, que la podemos transmitir a otros también, y la riqueza de la esperanza de que pronto el Señor viene para buscar a los suyos. El Señor que estuvo en la cruz, que sufrió aquella pobreza, que conoció el sepulcro por amor de nosotros, que emergió victorioso al tercer día y se manifestó a los suyos, diciéndole paz a vosotros, ascendió a la gloria y dijo que va a preparar lugar para nosotros, para ti, para mí, para todos aquellos que creen en Él, que le reciben en el corazón, porque quiere que donde Él esté, en la casa del Padre, nosotros también estemos con Él. Este es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Eres pobre o eres rico? Tú lo sabes, querido mío. Ahora viene otra pregunta interesante. ¿Quieres seguir pobre o quieres ser de veras rico? ¿Quieres seguir con la herencia de la condenación y la muerte eterna? ¿O quieres ser herederos de las glorias eternas con Cristo? Tú tienes que contestar. La pregunta está hecha. El desafío está hecho. Y tú, querido amigo, solamente tú tienes que contestar. Qué lindo si esta noche todos los que trasponemos las puertas para ir a nuestros hogares pudiéramos salir con la preciosa seguridad de que ahora soy de Cristo, de que ahora Cristo es mi Salvador, de que ahora tengo la salvación ganada por Cristo en la cruz, que por amor de mí se entregó a morir para que yo sea uno que entra a disfrutar de las riquezas gloriosas de su herencia eterna y presente del Evangelio. ¿Qué vas a hacer, querido amigo, en esta noche? Vamos a cantar el himno 104. Como lo hicimos una de las noches pasadas, esta noche lo vamos a cantar también antes de separarnos. Y quiera Dios que, como decimos cada noche, no lo cantemos solo con nuestra voz, sino mucho más con nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? Alguno puede decir, bueno, yo no estoy endurecido.
pero quiero esperar un poquito más. Tan duro es tu corazón para tener que pensarlo más. Estás endurecido, querido amigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿Qué elegiré? ¿El mundo y su placer o a Cristo seguiré? Dice la segunda estrofa, tu grande amor me ablanda el corazón, despierta en mí la fe. ¿Te ha hablado el Señor al corazón esta noche? ¿Está despertando la fe en tu alma? Despierta en mí la fe. Yo creo en ti, no puedo ya dudar. A Cristo miraré. Y dice el coro, que pido que hagas de Él tu oración también. Yo sí, confiado, oh Cristo, en ti me entregaré. Comprado soy, tu sangre, el precio fue, y tuyo quiero ser. Cantemos con nuestra voz sentados, como estamos, pero también con nuestros corazones, como una oración de verdadera entrega, de sincera entrega al Señor.